Bienvenido a otro episodio de Sanación para el Alma. La verdad es que estoy muy emocionada porque ya, ahora sí que puedo decir, digo, yo sé que en cada uno de los episodios siempre digo que estoy muy emocionada, pero creo que entre más pasa el tiempo, más claridad tengo exactamente de lo que hago, entrego y comparto. Entonces, por eso también me tomo el tiempo para poder que todas mis redes sociales estén alineadas para llevarte en un proceso. Si te has dado cuenta, empezamos eh, los domingos entregándote exactamente todo lo que vamos a tratar durante la semana. Tenemos obviamente publicaciones donde le damos seguimiento a lo que hemos estado hablando. Y después de eso, obviamente hay un video que sale los lunes donde te comparto obviamente la carnita, por así decirlo, de lo que vamos a hablar generalmente. Y después hacemos una regresión para que puedas tú mismo experimentar toda esta parte del proceso y la herramienta también. Pero aparte de eso, no termino ahí. Los jueves tenemos nuestro en vivo donde todavía profundizamos un poco más y obviamente nuestro podcast que ya sabes que salen todos los viernes y el domingo se publica el blog dentro de mi página web. Entonces, por todos lados estamos teniendo un seguimiento de esta aventura que iniciamos o te aviso, mejor dicho, los domingos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo fundamental en nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual. Y estoy hablando, y este es el tema que vamos a hablar el día de hoy, de nuestras creencias limitantes. Benditas creencias limitantes, que es una loquera, que si no ponemos atención acerca de esas creencias limitantes, se convierten en obstáculos en nuestro camino. Y parte de eso nos toca a nosotros embarcarnos en la aventura de tratar de comprender desde dónde proviene, ¿no? Entonces, precisamente por eso estamos haciendo todo esto, para que tú te lleves lo mejor y que, claro, vivas la experiencia y la aventura de cómo es todo un proceso, y que nada más es la punta del iceberg, no es todo el iceberg completo, es la punta del iceberg. ¿Para qué? Para que tú mismo empieces también a tomar conciencia y elevar tu conciencia y así puedas abrazar todo tu proceso de transformación que vas a ir, ahora sí que vas a experimentar. Entonces, hablemos de las creencias limitantes. Estas creencias, sin que nos demos cuenta, controlan nuestras decisiones, emociones y nuestra realidad. Este tema obviamente sabemos que es crucial, perdón, porque muchas veces no nos damos permiso de avanzar debido al miedo que proviene de estas creencias, ¿sí? Pero hoy quiero que te des permiso de ver el miedo desde otro lugar, como una oportunidad para poder crecer y evolucionar. El miedo es una muy buena herramienta, no para que nos detenga, pero sí para nosotros empezar a tomar conciencia. Entonces, para poder despertar en conciencia implica también entender nuestro miedo. Entonces, una de las preguntas que me han realizado es, bueno, ¿qué fregados son las creencias limitantes? Y la respuesta es, las creencias limitantes son ideas que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida, a menudo sin ser conscientes de ellas. Y estas creencias nos dicen lo que es posible y lo que no es posible, ¿sí? Dentro de nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, no soy suficiente, ¿sí? Eso es un ejemplo nada más. O bien, no merezco el éxito. O también tengo miedo a fracasar. Estas creencias actúan como bloqueos energéticos que nos impiden conectar con nuestra verdadera esencia. Y en este podcast quiero mostrarte cómo puedes empezar o comenzar a identificar estas creencias y poderlas transformar en tu camino. O sea, la verdad es que es sumamente importante hacernos responsables de nuestro propio crecimiento. ¿Y a qué me refiero con hacerte responsable? No es decirte que tú estás solo en el camino y que todo este rollo que está sucediendo y que no nadie entiende afuera de ahora sí que medio ambiente, ¿sí? Cuando yo digo que es tú mismo tomar la responsabilidad de tu propio crecimiento espiritual, es que aquí nadie te va a empujar a que tú sigas en tu despertar. ¿Por qué? Porque cada uno como humanos tenemos nuestro propio proceso. Y como cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso, nos corresponde, la verdad, respetar el libre albedrío de cada alma. Así de simple. Entonces, lo que sí quiero que sepas es que detrás de cada creencia limitante existe un miedo, pero el miedo no es necesariamente el enemigo, aunque a veces lo percibimos de esta forma. Y somos expertos en, es que tengo miedo, no hago nada.
¿sí? Y te lo digo porque ahorita, por ejemplo, estoy en un proceso de poder escribir mi libro. Sí, ya tuve junta con, ahora sí que la maestra, iba a decir maestra, cuera yo, la maestra de, ahora sí que el taller literario en el que me encuentro, y nos encargó tarea. Entonces, hoy en la mañana fue bueno, me siento, hago la tarea y empiezo, pues, decir más o menos el cómo, ¿no? El esqueleto, por así decirlo, de qué voy a estar hablando, cuál es el tema del libro. Y me senté en mi computadora a empezar a escribir, literal. Me senté a escribir, ¿no? En mi computadora. Y yo sí, claro, traía todas las pilas en la mañana. Y después dije, no, no, no quiero. Cerré mi computadora, dije, ¿sabes qué? Ya. ¿Y qué fue lo que hice? Me senté para poder comprender el por qué tengo tanta resistencia de no querer plasmarlo del libro. Y claro, me llegó la respuesta y me quedó súper claro. Y sí, claro, tengo miedo a ser vulnerable. Ese fue el miedo que descubrí el día de hoy. Y precisamente estoy hablando del miedo, ¿verdad? Entonces, el miedo lo que hace es que nos muestra dónde necesitamos crecer, dónde estamos estancados y qué áreas de nuestra vida requiere atención. Entonces, si aprendemos realmente a observar el miedo, a darle un apellido al miedo, eso es algo que digo muy seguido, que es importante darle un apellido al miedo, porque decimos, sí, tengo miedo, y mi pregunta va a ser, ¿miedo a qué? Eso es darle el apellido al miedo. Y el ejemplo que te acabo de compartir, yo en el proceso de escribir mi libro, empecé a entender el por qué tenía tanta resistencia, porque sí, di un paso hacia atrás, me tomé lo que decimos nosotros aquí en Estados Unidos, un break, ¿no? Para poder estar conmigo, de poder ponerme atención y decir, bueno, o sea, mi primera pregunta fue, ¿a qué le tengo miedo? Porque yo sabía que tenía miedo. Sí, yo cada vez que acciono la ley de resistencia es porque hay un miedo detrás de. Entonces, para mí fue ¿a qué le tienes miedo? Entonces, claro, dije yo, sí, claro, tengo miedo porque voy a desnudar mi alma a través del libro y pues no me siento cómoda, ¿sí? O sea, sé miedo a ser vulnerable. Ya estamos trabajando en ello, pero para que te des cuenta cómo funciona el hecho de empezar a tomar conciencia. Y lo que me gusta es que entre más nos embarquemos en el mundo de las regresiones, más nos damos permiso de poder abrir nuestra mentalidad en el proceso. Y no nada más es, bueno, ya me enteré del chisme, no en una regresión. Ya sé de dónde viene el problema. La magia de lo que ocurre dentro de las regresiones es que no se detiene nada más en el proceso de la terapia, sino cuando los serafines trabajan con nuestra energía, haz de cuenta que le estamos abriendo la ventana. Entonces llega más información todavía con el paso de los días, de los meses, de los años. ¿Por qué? Porque ya ese trabajo a nivel energético ya ocurrió. Pero toda esta información, como quitamos la energía de las creencias limitantes, nos da la oportunidad de poder abrazar todo lo que sigue, ¿sí? Para mí, las creencias limitantes son, ahora sí que burbujas de energía, de baja vibración si quieres, pero es una bola de energía. Entonces, ¿cómo quieres tú crear algo nuevo si no tienes espacio para poderlo hacer? El espacio está contenido por esa creencia limitante. Pues claro, nunca vas a poder o no te vas a dar ni siquiera permiso de dar el siguiente paso porque traes toda esta bola de cosas llamadas creencias limitantes. Entonces, si nos damos realmente permiso a poderlos observar, ¿no? Y ser honestos con nosotros mismos, porque aparte de eso hay ciertas otras cosas que llegan a suceder, ¿no? Decir, bueno, es que si salgo me van a juzgar. Pues bueno, tengo miedo a ser juzgada. Sí, digo, cancelado, 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 porque esa parte yo ya la trabajé, pero puede ser el caso. Entonces, si ya entendiste que hay un miedo ahí que no te está permitiendo dar el siguiente paso, empieza a agarrar la responsabilidad de decir, bueno, ¿miedo a qué? La responsabilidad ese es el trabajo interno que tú estás realizando. Nadie más lo va a hacer por ti. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene su propio propósito, sabe lo que viene a hacer, aunque no lo tenga consciente, pero sabe exactamente por qué, porque el alma lleva la batuta, queramos o no queramos, lleva la batuta. Y el chiste es traerlo a nuestra conciencia. Entonces, cuando reconocemos el miedo, que podemos
realmente podemos darnos permiso de poderlo disolver, esas creencias que lo están alimentando. Entonces, otra de las herramientas que realmente te quiero compartir el día de hoy, aparte de las regresiones, que es más que una herramienta, lo considero como pasos que podemos nosotros realizar para poder tomar conciencia de nuestras creencias limitantes en nosotros mismos. Entonces, el primer paso es identificar la creencia limitante y el miedo que hay detrás de ella. No, te acabo de dar un claro ejemplo con esta parte que estoy escribiendo mi libro. Y claro, ¿no? Es un no quiero, no quiero, no quiero, no quiero escribir y vaya que tengo que entregar 2 cuartillas el domingo o antes. No sé si van a salir para el domingo o no. Todavía estoy trabajando con mi resistencia, ténganme paciencia, pero es parte de, ya identifiqué, ¿no? Ya ahora sí que ya di el primer paso, ya identifiqué cuál es mi creencia limitante, ¿no? Este miedo que me aterra de ser vulnerable. Ya lo voy a estar trabajando, lo prometo, ¿no? O sea, el miedo detrás de esta parte de tener resistencia. Entonces, ¿qué es lo que te está frenando a ti? Y después me pregunté, bueno, ¿qué creo que puedo hacer el día de hoy? ¿Sí? Esa es la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta que te vas a realizar es, ¿qué es lo que me está frenando? ¿Sí? Después, ¿qué creo que no puedo hacer? Siguiente pregunta, ¿de dónde viene este miedo? Esto es para que lo puedas identificar, más que todo, de poner atención y poner el foco. Ahora, el segundo paso, pregúntate si esta creencia realmente es tuya o si la has adoptado de alguien más, como la sociedad, la familia, las experiencias pasadas. Algunas preguntas que puedes realizarte para poder cuestionar la validez de estas creencias es, bueno, ¿de dónde proviene esta creencia que estoy sintiendo? ¿No? Y voy a poner el ejemplo de la parte de yo sentirme vulnerable. ¿De dónde creo que proviene esta creencia? Que no quiero que me juzguen y te vas, ¿no? Y empiezas a pensar, bueno, ¿en qué momento de mi vida me he sentido juzgada? Y empiezas a cuestionarte hasta que puedas encontrar una respuesta que te satisfaga, ¿sí? Entonces, al momento de cuestionarte esa creencia, si realmente es tuya o lo has adoptado en tu entorno, ¿qué evidencias tengo que esta creencia es cierta? Nos vamos a poner bien científicos, ¿sí? ¿Tengo evidencia de esta creencia es cierta? ¿Existen pruebas reales de que esto es verdad o solo una percepción que he mantenido a lo largo del tiempo? ¿Sí? Ahora, pon atención a las emociones que se van presentando, porque parte de tomar conciencia es qué emociones estoy sintiendo. ¿Sí? Es observar, sentir y ser honesto o honesta contigo misma. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí te va la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si dejara de creer esto? ¿No? La parte de la creencia. ¿Qué pasaría si yo me doy permiso de ser, o sea, no me importa lo que diga la gente y voy a plasmar la parte del libro? Bueno, ¿qué pasaría? Pues no pasaría nada. ¿Sí? O sea, si la gente habla, critica, dice, pues no es mi rollo. Me agarro de una de las leyes universales, que es la ley del espejo. O bien, la ley de la percepción y la proyección. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo cambiaría mi vida si simplemente soltara esta creencia? Pues un chorro, porque entonces avanzo, ¿sí? Y te estoy dando el ejemplo hablando de mí, para que veas el cómo puedes tú empezar a trabajarlo en ti. Sí, porque esta parte, yo funciono muy bien con la parte de las preguntas. ¿Por qué? Porque parto del hecho de que soy un ser, ¿no? Un humano, o humanita, como diría mi buena hermana del alma, Ale Bárcena, de Energía 1111, ¿no? La humanita, ¿sí? La humanita, pues obviamente se hace chiquita, pero mi parte espiritual está, o sea, trae hambre de seguir entregando y seguir compartiendo. Entonces, ¿cómo cambiaría mi vida? Sería más libre si no tuviera yo la creencia de, o sea, no puedo ser vulnerable porque me van a juzgar y todo lo que trae el hecho de saber, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias de mi vida está reforzando esta creencia? Pues eso a final de cuentas es qué estás haciendo tú, ¿no? Esa vendría siendo la respuesta. ¿Qué es lo que estás realizando tú que te está manteniendo en tu zona de confort?
Entonces, ya cuando empiezas tú a responderte, ahora sí que cambia el diálogo interno, ¿sí? Porque somos bien, bien buena ondas, todos, y nos criticamos y nos juzgamos. ¿Por qué? Porque vemos que la gente allá afuera avanza y se transforma y cambia lo que está viviendo en cosas que sean más elevadas en energía. Cambia el diálogo interno. Empieza a reemplazar esa creencia con afirmaciones más alineadas a tu verdad. Por ejemplo, si la creencia limitante que tú traes es no soy suficiente, podrías cambiarla o transformarla por y lo vas a decretar. Y lo vas, ahora sí que, ya sea que lo quieras escribir para que lo puedas seguir leyendo, ya sea que lo quieras decir en voz alta, que también es válido. Eso sí, ya te lo dejo yo a tu consideración, porque vuelvo al mismo punto, cada alma somos totalmente diferentes y somos distintas, funcionamos diferente, ¿no? Pero esta parte del no soy suficiente la puedes transformar por soy suficiente tal y como soy, ¿sí? La clave aquí es la repetición y la conciencia de cada palabra que dices. Empieza a creértelo. Si hay emociones que empiezan a salir, ¿sí? O empiezan a emerger de lo más profundo del océano, casi creo, pues obviamente tú síguete preguntando hasta que realmente, o mejor dicho, a seguir diciendo la afirmación elevada en conciencia que está alineada a nosotros, ¿no? A nuestra esencia, que somos amor a final de cuentas, pero, o sea, repetirla, repetirla, repetirla cuantas veces necesites. Entre más hagas esta repetición, más sencillo va a ser para ti poderte conectar con tu esencia. Entonces recuerda que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces cuando conectas con tu esencia, empiezas a ver la creencia limitante como lo que son, un obstáculo temporal que puedes superar. Entonces, date cuenta la importancia del trabajo interno que estamos realizando. Entonces, espero que esta herramienta te ayude a empezar a trabajar en tus creencias limitantes. No me, Me va a dar muchísimo gusto que puedas tú empezar a tomar conciencia, ¿sí? Empiezas tú a ver las cosas y recuerda que el miedo es solo una señal de que estás listo para poder crecer y expandirte. Entonces, a medida que tú vas a empezar a trabajar en transformar esas creencias, tu conciencia se va a expandir. Tu vida va a comenzar a alinearse con tu verdadera esencia. Entonces es bien importante, date permiso, da el primer paso, es todo lo que tienes que hacer. Si te estresa, te preocupa el cómo lo vas a realizar, suelta esa parte de resistencia de tu parte, da un solo paso. No necesitas saber el paso uno, 2, 3, 4, 5. Simplemente da un solo paso, ¿sí? Si te ha resonado este tema, de veras que no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que también podría beneficiarse de este mensaje, de esta plática y de este podcast. Así es que nos escuchamos la siguiente semana, con otro tema totalmente diferente para poder seguir nosotros creciendo, evolucionando, ¿sí? A través de las regresiones. Y recuerda que si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo. Ten un bendecido fin de semana lleno de magia, lleno de amor y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.